Romanos, como ya sabemos, es el libro o la carta, eh, por falta de una mejor palabra, la carta más importante del Nuevo Testamento con relación al Evangelio. Obviamente la carta de Romanos no habla de la vida de Jesús. La vida de Jesús se encuentra en los 4 evangelios, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Pero la carta a los romanos, entonces, si los evangelios son la vida de Jesús, la carta a los romanos es cómo vivir una vida en Jesús. Una vez hemos escogido a Jesús, cómo la iglesia se desarrolla, cómo debe vivir el cristiano, qué información aprendemos. Y Pablo nunca hace la referencia de que es fácil, en ningún momento. Al contrario, en diferentes lugares Pablo dice, esto no es fácil, esto es para valientes. Y hay momentos que nos caemos y nos levantamos, y hay momentos en que dudamos, claro que sí. Aquí todos ustedes y yo y todos nosotros tenemos tiempos en donde dudamos y nos hacemos preguntas. ¿Se molesta Dios porque yo le pregunto? No, Él no se molesta. Ahora, es nuestra responsabilidad manejar la consecuencia de su respuesta, ¿ok? Entonces el libro de los romanos, la carta de los romanos es bien importante con esto. Hoy vamos a estar hablando acá, pero quiero comenzar con... Déjeme compartir la pantalla acá. Déjeme ver acá. Share. ¿Dónde es aquí? Quiero comenzarles con qué es la ley y se lo quiero simplificar porque en todo el Nuevo Testamento, cuando nosotros estudiamos todo el Nuevo Testamento y sabemos que el Nuevo Testamento son los libros entre Mateo hasta Apocalipsis, todo el Nuevo Testamento hace referencia a la ley y la ley y la ley. Ya hace un tiempo atrás me preguntó un muchacho, ¿y qué es esto de la ley? Entonces no podemos asumir, y yo no puedo asumir que nosotros entendemos qué es la ley. Porque de repente pensamos que la ley es el grupo de reglas que tenemos por el gobierno de nosotros actual. Y sí, claro, eso es ley también. Pero la ley que la Biblia, o específicamente la ley que el Nuevo Testamento hace referencia, es al grupo de leyes que le dio Dios directamente al nuevo grupo de personas, al nuevo país, a los hebreos, que todavía cuando Dios le da la ley, en ese tiempo no se referían a ellos como los israelitas, pero eran los israelitas, los hebreos. Entonces la ley fue dada por Dios para revelar el carácter santo de Dios. Dios le da la ley a los hebreos para revelar quién Él es. Entonces, para mostrarle al ser humano lo bueno y lo malo, lo que es bueno y lo que es malo, cada vez que nosotros escuchemos la ley y las reglas en el Nuevo Testamento, pensemos en esto, en este set de grupo de normas, de palabras, de estructura. Eso fue lo que Dios le dio. ¿Okay? Entonces la ley no fue presentada como un camino para ganar la salvación. La ley, Dios no se la dio al pueblo nunca para que a través de ella encontraran la salvación. La ley siempre, el plan y el diseño de la ley fue apuntar hacia Cristo. Siempre. La ley se tenía que seguir, esa era la norma, pero la ley, cuando estudiaban el Antiguo Testamento, el Tanakh, o el Talmud, o el Torah, como ellos le llamaban, siempre apuntaba a Cristo, o debía apuntar al Mesías. Y los judíos no lo niegan realmente. Ellos entienden que eso representa la llegada del Mesías. Lo que ellos no aceptan es que Cristo fue el Mesías. Y eso es otro tema, otro punto. Pero los judíos también, ellos están actualmente esperando la llegada del Mesías. ¿Ok? Comentario ahí, ¿no? Póngale en silencio al teléfono ahí si pueden. Entonces, cuando estemos leyendo la ley se encuentra específicamente en Éxodos. El Éxodo es el libro en donde Dios le da la ley a Moisés, y también en Éxodo 20 es donde se encuentran los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos es el decálogo, deca es 10 y luego es palabra. Entonces es el decálogo de lo que es la ley general. Y de esas 10 leyes o de esos 10 mandamientos derriban el resto de las otras leyes que vienen siendo
613 o 615 o más, depende cómo veas las cosas. Pero por ejemplo, no vas a comer ciertas carnes, te vas a poner ciertas ropas, vas a quemar la comida de cierta manera, vas a recibir a tu visita de cierta manera, te vas a casar de cierta... Esos son leyes. Este país, esta gente, estas personas estaban saliendo de una travesía de 400 años de esclavitud en Egipto, ¿verdad? Los hebreos, lo vemos en Éxodo y todo eso, con Moisés. Ellos no tenían leyes establecidas. Ellos vivían basado y bajo las leyes extras que le daban los egipcios. Ellos no eran egipcios, pero los egipcios le decían cómo vivir y cómo hacer sus cosas. Entonces, cuando ellos salen de Egipto, ellos tienen que tener una ley, ellos necesitan tener un panorama y Dios le da el panorama. Y eso es a lo que se refiere con la ley, ese grupo. Entonces, los 10 mandamientos: no tendrás falsos dioses, adorarás solamente a Dios, no robarás, no matarás, no desearás a lo que tiene tu prójimo, honrarás a tu padre y a tu madre, el chisme, todas esas leyes, ¿verdad? Dios se lo dio para que ellos pudieran establecer esa parte. Entonces, vamos a arrancar acá. Tengo que volver acá, vamos a ver, Romanos 3, acá. Entonces, la clase de hoy, el tema o el nombre de la clase de hoy es la corrupción del pecado y su remedio. ¿Hay pecado? Lo hay, pero tiene remedio. Y déjame buscarlo acá. Y eso es lo que necesitamos entender de esto. Y si están haciendo referencia del libro, comienza en la página 76 y es Romanos 3 del 1 al 31. Les pedí obviamente que si podía que leyeran el capítulo completo y que si podían que leyeran el capítulo 1, 2 y 3. Porque entonces lo que podemos tener como general, el capítulo 1 de Romanos, Pablo está presentando las personas que llevan el problema. Pablo está diciendo, bueno, ustedes que son esto y que viven de tal manera, pues tienen estas consecuencias. Y Pablo dice, luego de eso yo no me avergüenzo de decirles estas cosas, no me avergüenzo del evangelio, porque en él encuentro la salvación, ¿verdad? Y luego en la justicia de Dios encontramos para todo el que cree, el judío primero y el gentil luego. Entonces Pablo les está diciendo, este es el problema, esto es lo que hay. Entonces en el capítulo 2, cuando vamos al capítulo 2, él dice, escribiéndole al judío, y ustedes se creen que son mejores y no lo son. Esa fue la clase de la semana pasada. Ustedes creen que porque recibieron la ley, porque recibieron el llamado, pueden tratar a otras personas de mejor manera y de peor manera. Y no es así. Ustedes, al contrario, tienen una gran responsabilidad porque tienen la palabra. Ustedes tienen una gran responsabilidad porque han recibido la revelación. Y eso les está diciendo Pablo. Y entre el capítulo 1 y entre el capítulo 2 le dice a todos ellos y a nosotros, nos dice, y ustedes no tienen excusa. No tienen excusa porque aunque no quieran creer, Dios se ha revelado a través de toda la creación. Y luego en el capítulo 2 refuerza eso, no hay excusa. Entonces luego entramos a lo que es el capítulo 3, el propósito. El propósito es demostrar que el hombre está desprovisto de la justicia que Dios demanda y que esa justicia se encuentra solo en Cristo. Ese es el propósito del estudio y en el capítulo 3. Demostrar que el hombre no puede encontrar la justicia de Dios de ninguna manera, no la puede comprar, no la puede heredar, a no ser que sea a través de Cristo. La paz de Cristo, el entendimiento de Cristo, todo lo que conlleva eso viene de parte de Cristo. No hay una religión. Nosotros podemos decir que somos cristianos protestantes, o que somos cristianos católicos, o que somos qué sé yo cuál otra religión, y ninguna religión nos va a hacer ganar esta justicia que se encuentra solamente en Dios. Solo es la fe, a través de Cristo. Cuando ponemos nuestra fe y luego esa fe conlleva entonces otras cosas. Entonces la introducción de la clase, el hombre cree que puede alcanzar a Dios por sus propios méritos. La Biblia dice que no hay justo ni uno solo. El hombre cree que es bueno, pero la Biblia dice que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios.
Eso es lo que la Biblia nos enseña y eso es lo que Pablo quiere hacer como referencia y como prioridad en el libro, en la carta. Tú te crees que lo puedes hacer solo, pero no sabes lo que te estás perdiendo porque solo no lo puedes hacer. Necesitas ayuda y solamente hay uno que nos puede ayudar. Y claro, él va mucho más profundo. Entonces, si me acompañan, vamos a buscar el capítulo 3, vamos a leerlo. Déjame buscarlo acá. Tengo que poner... Les voy a poner la palabra aquí, por si la quieren leer acá. Les tengo las dos, voy a leer, aquí están las dos versiones, las dos traducciones, pero voy a leer la que está a mi mano derecha, que es la palabra de Dios para todos. Por ahí está la Reina Valera, si quieren seguirlo ahí. ¿Ok? So vamos a leerla, o yo la voy a leer ahí, la tienen ahí. Estoy leyendo palabra de Dios para todos, esa es la versión. Ok. Tal vez tú me dirás, entonces, ¿cuáles son las ventajas de ser judío? Y recuerda, Pablo hablándole, escribiendo la carta. ¿Cuáles son las ventajas de ser judío? Ciertamente, los judíos tienen muchos beneficios. El más importante es que Dios les dio el encargo de compartir su promesa. Es verdad que algunos judíos no fueron fieles, pues no hicieron lo que Dios quería, pero ¿su infidelidad impedirá que Dios sea fiel en hacer lo que prometió? De ninguna manera. Aunque todo el mundo falle en cumplir, Dios siempre cumple lo que promete. Así está escrito. Para que, por medio de tus palabras, se demuestre que tú eres justo y vencerás cuando te juzguen. 5. Cuando hacemos lo que es injusto, demostramos lo justo que es Dios. ¿Será posible entonces decir que Dios es injusto cuando nos castiga? Y estoy hablando según la lógica humana. Claro que no. Si Dios fuera injusto, no tendría derecho de juzgar el mundo. Sería lo mismo decir, si comparados con la fidelidad de Dios, mis engaños resultan en honra para Dios. Entonces, ¿por qué me condena como pecador? Y voy a hablar de esto, lo voy a explicar mejor ahora, ¿ok? Sé que puede ser un poquito confuso. También, un poquito de té. Verso 8. También, sería como decir, hagamos el mal para que venga el bien. Muchos nos critican y dicen que eso es lo que nosotros enseñamos, lo cual es falso. Con razón Dios los condenará. 9. ¿Estamos entonces en peores condiciones que los demás? Claro que no. Ya dijimos que tanto los judíos como los que no son judíos tienen tendencia al pecado. Pues como está escrito, no hay justo, ni uno solo. No hay quien tenga entendimiento. No hay quien de verdad quiera conocer a Dios. Todos han abandonado a Dios. Todos se hicieron inútiles. No hay nadie que haga el bien, ni uno solo. Su boca es un sepulcro abierto. Usan la lengua para engañar. Lo que dicen es como el veneno de una serpiente. Su boca está llena de maldición y amargura. Están siempre listos para herir o matar. Donde quiera que van causan destrucción y tristeza. No conocen el camino que lleva a la paz. No les pasa por la mente tener respeto o temor a Dios. Eso fue Pablo hablando de un pasaje en el Antiguo Testamento. 19. Ahora sabemos que lo que dice la ley es para los que tienen la ley. Se acabaron las excusas. Todo el mundo está bajo el juicio de Dios. Porque nadie consigue ser aprobado por actos de obediencia a una ley. Esto es muy interesante. La ley solo nos muestra nuestro pecado. Pero ahora, Dios nos muestra lo que anunciaba la ley y los profetas. La manera en que Dios nos aprueba no tiene nada que ver con la ley, sino que tiene que ver con la fe en Jesucristo. Dios aprueba a todo el que tiene fe en Jesucristo, no importa quién sea. Todos pecaron y por eso no pueden participar de la gloria de Dios. Dios, por su generoso amor, aprueba a todos gratuitamente. Es un regalo de Dios hecho
Posible porque Jesucristo hizo lo necesario para liberarnos del pecado. Dios ofreció a Jesucristo para hacerle posible, por medio de su muerte, el perdón de los pecados. Póngale en silencio ahí si pueden a la pantalla, a la cámara. Lo demostró en el pasado cuando en su paciencia pasó por alto los pecados de muchos, y también ahora al aprobar a todo aquel que confía en Jesús. Ya casi terminando. Entonces, ¿hay alguna razón para estar orgulloso de nosotros mismos? No la hay. ¿Por qué razón? Por razón de fe y no por cumplir la ley. Por eso decimos que uno es aprobado por la fe y no por cumplir la ley. ¿Acaso Dios es solo Dios de los judíos? ¿No lo es también de los que no son judíos? Claro que sí. Hay un solo Dios y Él aprobará a los judíos por la fe, pero también por la fe aprobará a los que no son judíos. Entonces, con la fe eliminamos la ley. De ninguna manera, por el contrario, confirmamos lo que enseña la ley. Están ahí todavía. Respiramos, ok. Continuamos acá, déjame ver. Déjame poner la pantalla esta otra vez. Que se vea esto aquí. Los tengo ahí, ¿verdad? No los perdí. Estamos presentes. Están presentes, amén. Un poquito de té, un poco de café. No hay justo. Ni uno. Ni en esta llamada hay justo, ni en esta casa hay un justo, ni en este país vivo. No hay un justo, ni uno. La justicia de Dios viene solamente por la fe. Claro. Y luego vamos a hablar de esto. La fe trae entonces otras consecuencias, otras cosas, pero no hay ningún justo. Entonces, la gran pregunta para comenzar el estudio y continuar, y ya no puedo creer que ha pasado ya 20 y pico minutos. La gran pregunta es, y le hago esa pregunta y quiero que ustedes se hagan esa pregunta también. ¿Qué provecho tiene ser un escogido de Dios? ¿De qué nos sirve realmente? Si lo que estoy leyendo hasta ahora es sufrimiento, prueba tras prueba tras prueba, soledad, ¿verdad? Porque no puedo vivir con ciertas personas o no puedo hacer ciertas cosas. La pregunta me parece que es válida. Si nos hacemos la pregunta, y claro, por eso es que en muchas ocasiones el evangelio no le parece atractivo a muchas personas. ¿Por qué es sacrificado? ¿Quién quiere dejar de complacer a su cuerpo, verdad? ¿Quién quiere dejar de complacer sus deseos y dejarlo todo? Nadie. A no ser que entendamos que la ganancia de eso va más allá, es más grande, es más poderoso. Entonces, según Pablo, lo que vemos aquí, y déjenme buscar mi Biblia acá, según Pablo, lo que vemos aquí, él nos da dos razones, como mínimo, por las cuales, y cuál es el provecho de ser un escogido de Dios. En este caso, él estaba hablando de los judíos, pero luego los gentiles que reciben a Cristo y que lo aceptan, se convierten en escogidos de Dios. Y Pablo nos da por lo menos dos razones. La primera razón está en el verso 2 y dice, porque tenemos la palabra de Dios, la revelación. Y la revelación de Dios, que es la palabra de Dios, es un libro histórico, político, cultural, religioso, científico. Es un libro que nos da todo de todo. Hay historiadores y libros de historia de otros países, en Babilonia, en Turquía, en Irak, que le dan referencia y acertan muchas de las cosas que la Biblia dice. Es decir, la Biblia nos da no solamente la vida de Cristo, pero nos da la historia de un pueblo que estaba en el medio, o que está todavía en el medio de, como decimos en Puerto Rico, de tremendo revolú, de tremendo problema y tremenda situación, pero son acciones históricas. Entonces, Pablo dice, en el capítulo 1 y capítulo 2, nos dice, no parece que vale la pena ser un creyente, un escogido, pero luego nos da la respuesta y dice, bueno, claro que sí, tenemos la revelación de Dios, y la revelación de Dios está ahí, pero no todo el mundo la recibe. Esa es la clave. Por ejemplo, esta información le puede hacer sentido a la hermana Alice. Ella lo entiende y ella a lo mejor va de compras a un sitio y le habla a alguien de algo y
la persona que ella le habla le dice, no, no me hace sentido, porque no todo el mundo recibe la revelación, no todo el mundo recibe el llamado que se le está haciendo. Algunos lo reciben inmediatamente, algunos se tardan, algunos nunca abren esa puerta que Dios está tocando. Entonces, en el verso 2, arrancando, Pablo dice, vale la pena, claro que sí. Lo primero es, tenemos la revelación. Lo segundo es, tenemos la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo. Vale la pena ser escogido de Dios, como es la pregunta, porque tenemos nuestra fe en Cristo. El que no es escogido de Dios no cree en Cristo, aunque diga que sabe quién Él es. Entonces, no puede vivir esa vida. Y esto es lo que nos dice Romanos 3. Lo cual es que el estudio es la justicia por fe. El estudio nos dice, si no tuviera a Dios, si no conociera esto, no tengo a Cristo, vivir no hace sentido. Y lo podemos ver. Todos nosotros conocemos personas que viven sin Dios, que viven sin la fe en Cristo y sus vidas no es lo mismo. La ansiedad, los problemas y todo. Y claro, no es que nosotros vivamos sin problemas, los tenemos, claro que sí. Pero nuestra solución la encontramos de otra manera, poniendo nuestra fe en quien ya sabemos. A eso es arrancando ahí. Y Pablo está haciendo referencia a esto porque los capítulos 1 y 2 son fuertes. Si ustedes recuerdan, al final del capítulo 1, Pablo está diciendo todos los pecados de las personas que han decidido dudar de Dios y que Dios va a dejarlos a que ellos actúen en sus propias malas ideas. ¿No recuerdan? Va a dejarlos que caigan en sus propias mentes reprobadas. Homosexualidad, homicidio, mentira, robo, todo ese tipo de cosas. Entonces, luego en el capítulo 2 sigue diciendo, y ustedes los judíos son peores. Entonces, luego en el capítulo 3, él está haciéndole una pregunta ¿cómo es que se le llama? Una pregunta que... haciendo una pregunta que él no está buscando la respuesta. ¿Cómo es que se le llama? La palabra se me olvidó, me lo dicen ahora. ¿Una pregunta qué? Una pregunta retórica. Sí, gracias. A rhetorical question. Él está haciendo una pregunta retórica. Él no está buscando, él sabe la respuesta. Entonces él está diciendo, entonces, ¿para qué vale la pena ser un escogido? Tiene muchas ventajas, tiene mucho beneficio. Ok, continuamos acá. La incredulidad de los judíos no hacen que Dios esté equivocado. Cuando estamos leyendo, se me salió esto acá entonces. En el verso 3 dice, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Pablo está haciendo la pregunta, o sea, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo no creo y que si yo niego a Dios, ¿Dios no es real? ¿Cristo no es real? No, de ninguna manera. Recuerda que Pablo le está escribiendo a un pueblo extremadamente religioso, a un pueblo en donde ellos piensan que por dejar de comer ciertas comidas van a entrar al cielo, a un pueblo en donde ellos piensan que por raparse la cabeza o algo así, o dejarse crecer el pelo, ellos van a encontrar gracia de Dios. Entonces es un pueblo completamente religioso. Tiene esos pensamientos y Pablo le está escribiendo, aunque Pablo es el apóstol de los gentiles, él está escribiendo a estas personas que se encuentran en esta área de Roma, que tienen tendencias judías, y le está diciendo, no porque tú dudes, no porque tú peques y no porque tú hagas este tipo de cosas quiere decir que Dios no es real. Si mi injusticia demuestra la justicia de Dios, ¿cómo puede Dios juzgarme? Mi pecado, al fin y al cabo, sirve para traerle a Dios más gloria. ¿Y cómo mi pecado le trae gloria a Dios? ¿Cómo yo le puedo traer, que ustedes dicen, cómo yo le puedo traer gloria a Dios pecando? ¿Cómo así? ¿Cómo es eso? Le traemos... Pastor, Ajá. no escuché bien la pregunta. La pregunta es, ahí la escritura que leímos dice, el argumento es que mi pecado le puede traer gloria a Dios. Entonces la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo es eso de que mi pecado le trae gloria a Dios?
Entonces lo podemos mirar de diferentes maneras. Recuerda que la carta de Romano a los romanos es un estudio profundo de lo que es el Evangelio. La carta de los romanos no es algo superficial, es muy profundo y nos hace pensar y nos tiene que hacer pensar. Y eso es una de las preguntas, ¿cómo yo en mi pecado le traigo gloria a Dios? Yo le traigo gloria a Dios en mi pecado, si soy un pecador, cuando eventualmente llego a Cristo. O sea, yo soy un pecador y le doy gloria a Él porque por mí Él fue que dio Él su vida. Entonces yo me convierto en un reflejo por lo que Él hizo. Él murió y no fue en vano. No fue en vano porque entonces yo le sigo. Yo llego a Él, yo creo, yo he establecido un lugar para que la gente venga a orar, o yo predico, yo evangelizo. Entonces mi pecado, mi realidad pecaminosa, obviamente trae sus consecuencias, ¿no? En mi vida física o lo que sea, pero eventualmente le trae gloria a Él porque entonces yo llego a Él. Yo vuelvo a llegar a Él diciendo, yo no puedo hacerlo. Y al yo decir, yo no puedo hacerlo solo, ya yo estoy llamando que necesito ayuda. Y eso le trae gloria a Él. Y eso es lo que Pablo está diciendo ahí. No porque tú creas o no creas, o seas un incrédulo, quiere decir que Dios no existe. Y bueno, y lo otro, continuamos acá. Y cualquier comentario ahí me lo dicen. Ok, y les quiero dar un ejemplo de esto. Les voy a leer esto aquí. Ejemplo, en teoría, el ejemplo más dramático de alguien que podría hacer esta pregunta es Judas. Puedes escuchar a Judas armar su caso, por ejemplo. Judas imagínense que Judas esté hablando. Imagínense que Judas esté delante de Cristo haciéndole este argumento. Señor, yo sé que te he traicionado, pero tú usaste mi traición para bien. De hecho, si yo no hubiera hecho lo que hice, Jesús o tú no hubieras ido a la cruz. Lo que hice aún cumplió las escrituras. ¿Cómo me puedes entonces juzgar? La respuesta para Judas puede ser, o puede ir de la siguiente manera. Dios o Jesús hablándole a Judas. Si Dios usó tu maldad, sí, Dios usó tu maldad, pero todavía es tu maldad. Todavía fuiste malvado. No había motivo bueno o puro en tu corazón. No hay crédito para ti en que Dios trajo bondad de tu maldad. Eres culpable delante de Dios. Ok. El verso 5 dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios al castigarme? De ninguna manera. Como el verso 7 dice, pero si por mi mentira, ok, verso 7, apúntenlo ahí. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Ese es el ejemplo que les estoy dando aquí. Verso 7 otra vez, se los voy a leer. Pero si por mi mentira, la mentira mía, de nosotros, si por mi mentira, aún la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Pablo está haciendo esta pregunta porque nosotros tendemos a pensar como este ejemplo que les hice de Judas. Por ejemplo, Judas, quien entregó al Señor, quien lo delató, pudiera haber hecho un caso, hipotéticamente, retóricamente, hubiese podido decir, Señor, yo te fallé, pero tú usaste todo esto que yo hice para bien, porque igual llegaste a la cruz. Y el Señor le dice, claro, pero igual tu corazón estaba corrompido. Tu corazón no tenía buenas intenciones, por tanto pecaste tratando de hacer algo malo, eres culpable. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Lo que tú haces y lo que tú crees, claro, Dios se lleva la gloria, siempre va a suceder lo que Él quiera, pero no quiere decir que tú estás falto de culpa. No quiere decir que tú estás haciendo las cosas bien. Y ese es el argumento que vemos ahí en el verso 7. Entonces el verso 8 dice, ¿y por qué no decir, como nos calumnian y algunos dicen, hagamos males para que vengan bien? Eso es lo que está hablando Pablo ahí, en el verso 8, 7 y 8, está diciendo, la idea no debe ser, déjenme mover esto aquí un poquito que no lo veo, ahí. Pablo está diciendo, y por favor piensen en esto, Pablo les está diciendo a este grupo de personas, ustedes tienen que entender que somos todos culpables. No porque usted abrió una sinagoga en el medio de la ciudad de Roma, en el medio de la persecución, quiere decir que usted tiene el cielo gano.
¿verdad? Eso es lo que está diciendo Pablo. Al contrario, tienes una responsabilidad muy grande con tu comunidad, muy grande en los ojos de Dios, porque tienes la información frente a ti. Entonces luego Pablo lo lleva más allá, en los versos 7 y 8 está diciendo, pero aún si tú actúas mal, sabiendo, pecas, lastimas, y Dios hace algo positivo con eso, igual tú eres culpable. Esto es el verso 3. El verso 3, bueno, toda la carta es muy, muy interesante. Vamos a continuar, que veo que el tiempo se me está pasando. Ok. ¿Tienen alguna pregunta? Sé que voy un poquito rápido, pero ¿tienen alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Dudas? El argumento de Pablo es imaginativo. Hagamos males para que vengan bien. ¿Es justificable mi comportamiento pecaminoso simplemente porque el resultado puede ser positivo? O sea, puedo yo, qué sé yo, vamos a ver. Tengo una familia vecina que está pasando hambre, que tal vez tiene mucha hambre. Voy al supermercado, rompo la puerta del cristal, me robo todo el pan y se lo llevo a los vecinos. ¿Está bien eso? ¿Sabe? No está bien. Claro, yo voy a satisfacer mi necesidad, voy a satisfacer la necesidad del vecino y tengo que presentarme delante del Señor, y el Señor puede hacer un milagro enorme, bendecir, cambiar, pero igual no está bien. Eso es lo que está diciendo Pablo. Igual no está bien. Ustedes están haciendo... he escuchado de... Esto es un poco loco, pero he escuchado de una persona hace tiempo que tenía una empresa, un pequeño negocio, y él decidió no pagar impuestos por 3 años. Para supuestamente esos impuestos que se iba a economizar, dárselo a la iglesia para una obra que estaba haciendo la iglesia. 3 años. Le dieron una multa que 5 o 6 veces más de lo que le costó esos impuestos. No podemos tratar de hacer que nuestro mal resulte para bien. Si Dios lo usa para bien, eso está en Dios. Pero lo que Pablo nos está diciendo ahí en Romanos 3 no funciona, no sirve, no va a funcionar. Dios se lleva la gloria, pero igual no funciona. Tienes una consecuencia que pagar. Eso es lo que nos está diciendo Pablo ahí. Déjenme continuar acá. Ok, entonces, pervertir el glorioso regalo de Dios en Jesús es una supuesta licencia para pecar. Quizás es el clímax de la depravación del hombre. Usar la gracia de Dios y usar nuestro trabajo para el reino, o usar nuestras buenas intenciones. Déjame chequear aquí. Creo que alguien me escribió de la clase, ¿no? Ok. Usar nuestras influencias, nuestras herramientas, nuestra plataforma de que somos cristianos y somos creyentes para supuestamente bendecir y luego aprovecharse y creernos que tenemos una licencia de pecado es la depravación del hombre más visible, más horrible que hay. Y Pablo lo está enumerando aquí en el capítulo 3 de Romanos. Por eso Pablo está haciendo una plataforma o presentando un panorama para hacernos entender que necesitamos a Cristo, que necesitamos esa justicia, porque nuevamente no hay ni uno bueno. Ni uno bueno entre ustedes, entre nosotros, dice él, ni uno, ni yo, ni tú, ni nadie. Necesitamos, él dice, porque entonces el que está cumpliendo la ley, supuestamente tal vez lo oculto tiene algo. Y el que está cumpliendo la ley y el que no tiene nada oculto, entonces tiene otras cosas que no lo ayudan a ni uno. Todos necesitamos esa justicia de la que Pablo está hablando en Romanos 3. Ajá, continuamos acá. Romanos 3:10, él comienza, déjame buscarlo acá, no lo voy a leer, ya lo leímos, pero en Romanos 3:10 Pablo dice, como está escrito, él está haciendo referencia al Antiguo Testamento. Recuerda que Pablo estaba en proceso de escribir el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto, y él no sabía que eso iba a ser el Nuevo Pacto. Él solamente estaba escribiendo unas cartas a las iglesias que él conocía para ayudarle en el desarrollo, en el establecimiento. Él no sabía que él estaba escribiendo el Nuevo Testamento realmente. El Nuevo Testamento no se estableció después, hasta cientos de años después, aproximadamente 150 o 170 años después, que comenzaron a reunirlo, hasta el año 390 y algo, creo que fue que se
unió todo el Nuevo Testamento. Pero Pablo no sabía, entonces él estaba escribiendo unas cartas y cuando él hablaba, él hacía referencia ¿a qué? Pues a los libros que él conocía, a los salmos, a los profetas, a la ley, a la historia. Y cuando él está diciendo aquí, si miran el capítulo 3:10, el verso 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Él está haciendo referencia a los salmos y a los profetas. Y luego ahí, si quieren, pueden buscar la referencia y leerlo ahí. Pero él está haciendo la referencia de que no hay justo ninguno, ni uno lo hay. Todos somos pecadores. Y obviamente él usaba la referencia también. Eso nos enseña a nosotros lo importante que es usar la referencia, la palabra de Dios como referencia. Claro, en buen contexto. Tampoco es sabio sacar la palabra de contexto. Yo tenía la esposa de un amigo hace tiempo que no recuerdo qué fue lo que yo le dije a él una vez y ella me dijo, maldito el hombre que confía en otro hombre. Maldito el hombre que confía en otro hombre. Dice, yo sé que eso lo dice la Biblia, pero lo está sacando de contexto. Ay. Porque maldito el hombre que confía en otro hombre. Está fuera de contexto. Nosotros podemos usar cualquier parte de la Biblia a nuestra conveniencia para que suene de cualquier manera. Siempre hay que tener el contexto. ¿Ok? No existe ninguno justo por sus propios méritos. Vayan al verso 19 y 20 si pueden ahí. Y ya estamos en unos minutitos terminando. 19 y 20. Lo voy a buscar acá en la versión Reina Valera 1960. 19 y 20. Romanos 3, 19 y 20 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Este verso es bien importante, el verso 20. Sabemos que todos están bajo la ley, pero la ley nos salva. La ley nos lleva a conocer a Cristo. Entonces, Pablo está diciendo unas cosas aquí muy drásticas. Si recordamos y nos podemos imaginar a este Pablo, anciano casi, si nos podemos imaginar a este grupo de personas ahí, algunos creyendo en el otro, algunos creyendo en alguna cosa, si nos podemos imaginar algunas personas pasando hambre por ayunar horas y días, que es parte de la ley. Ciertas leyes hablan de eso, para purificar el cuerpo, y la mujer cuando está en sus días hacer ciertas cosas. Entonces Pablo está diciendo, esa ley no te va a acercar a Cristo. Para nosotros, para usted, para mí, que estamos haciendo este estudio hoy, es un poquito más fácil entender esto, porque ya van 2000 y pico de años en donde hemos estudiado y hemos desarrollado. Pero para ese momento, en ese tiempo, esto era algo fuera del universo. Esto no lo podían entender. Pero Pablo está diciendo, la ley no es que no sea buena, tiene su propósito, pero la ley eventualmente nos lleva y nos señala a Cristo. Porque nadie puede cumplir la ley, ni uno. Nadie es justo. Todos necesitamos ser justificados. Y solamente uno nos puede justificar, o lo pudo hacer. Y eso es lo que está hablando Pablo otra vez. En el verso 20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Vemos al joven rico. Señor, ¿qué tengo que hacer para ganarme el reino? Ya he cumplido todos los mandamientos y después, ok, lo que tienes ahí entonces regálalo, véndelo y dáselo a los pobres y todo y ven, sígueme. Y se fue triste porque él estaba siguiendo la ley, y estoy parafraseando obviamente, Mateo. Él se fue triste porque él estaba asumiendo de que cumplir esa ley, por ejemplo, nosotros hoy, ¿cuáles son nuestras leyes? ¿Cuáles son nuestras directrices que tenemos que seguir? Por ejemplo, nosotros hoy, los que somos casados, sabemos que no debemos ser infieles. Es muy simple. Pues entonces si yo digo, por ejemplo, si yo le digo al Señor, pues mira, Señor, yo no le he sido infiel a mi esposa. ¿Cuándo me voy para el cielo? Él me va a decir, ok, no le fuiste infiel a tu esposa, ya. Pagaste tus biles, bien. ¿Hiciste esto? Sí.
Muy bien, ok, pues ahora déjalo todo y sigue en mí. O ahora confía en mí al 100%. O ahora haz esto por mí o lo que sea. Entonces yo voy a decir, eso es mucho. Porque la ley nos lleva hasta cierto punto, pero en algún momento nos damos cuenta, necesitamos entonces la justicia que viene solamente por Cristo. ¿Quién me está diciendo algo? Ok, vamos a continuar, que ya pasamos aquí. ¿Qué tengo acá? Ajá. Luego brincamos a Romanos 3:25. Déjeme leerlo acá. ¿Fue yo que lo escribí ahí? A ver. Sí. Mateo, aquí sí, es Romanos. Wow, Mateo, voy a tener que leer a Mateos. Romanos 3:25 dice, a quien Dios puso como propiciación. Esa palabra, recuérdela, propiciación. Por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. No, imagínese usted. Propiciación, ahora lo voy a hablar de eso. Por medio de la fe, para manifestar justicia en paciencia. ¿Cuánta paciencia nos tuvo que haber tenido? La palabra propiciación es la palabra hilasterión. Ahí se las puse. ¿Dónde está esto? La palabra hilasterión del griego, que se usa como un sacrificio expiatorio específico. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, eso quiere decir que no pudo haber sido cualquier sacrificio. La expiación, lo que Cristo hizo, no pudo haber sido cualquiera que lo pudo haber hecho. Cualquier persona que tal vez pudiera haber vivido su vida perfecta, que nadie lo hizo, todavía tenía que ser Dios para que esa muerte de cruz fuera útil y pudiera pagar por todo. Entonces, en ese verso, en eso otra vez, en el 25, y lo voy a leer, voy a buscar la versión de la palabra de Dios para todos. Dios ofreció a Jesucristo para hacer posible, por medio de su muerte, la expiación, el perdón de los pecados. El perdón se recibe a través de la fe. Ese es el tema de este libro, pero ese es el tema de este capítulo. Justicia por fe. Es por fe. Tiene que ser por fe. Porque tiene que ser una decisión que tomemos personal, individual. Mis niños se desarrollan a través de mi fe hasta cierto punto, pero después ellos tienen que desarrollar su propia fe. Todos nosotros, nuestra congregación, nuestra familia, nosotros tenemos que desarrollar nuestra propia fe y llegar al entendimiento de que yo he sido perdonado por fe, porque lo creo por fe. Entonces eso es bien importante que recordemos esa palabra expiación y hilasterión, que es un sacrificio específico. Cuando Dios le dio la ley a Moisés en Levíticos y en otros lugares para hacer sacrificios de perdón o hacer sacrificios de agradecimiento o sacrificios de donaciones o lo que sea, era siempre una expiación o era un sacrificio específico basado en tu ingreso, basado en diferentes cosas. Tú podías dar tanto como podías dar un becerro, un cabrito, o podías dar una paloma, o si lo que tenías era muy poco, podías dar una masa de pan con aceite cocido, pero era muy específico, tenía que ser muy específico. Okay, ya estoy acá terminando. En el 28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Concluimos entonces en el capítulo 3 que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Qué quiere decir esto? ¿Esto quiere decir que la ley no vale nada? No, de ninguna manera, y Pablo lo va a recalcar ahí. Esto quiere decir que la fe salva. Pero la ley nos lleva a la fe, nos señala allá. Pero esa fe nos lleva, por ejemplo, a actuar, a confiar. No es solamente fe, porque, por ejemplo, si recordamos a Santiago 2, y lo apuntan por ahí, y lo buscan, Santiago 2 dice que la fe sin acción está muerta y que la acción sin fe está muerta. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Que hay que actuar para que la fe la podamos ganar? No. Lo que está diciendo ahí es que nuestra fe también se va a manifestar por las cosas que hacemos. Cómo ayudamos. No es que yo hago algo para ganarme el cielo, es que como ya yo me he ganado el cielo, quiero trabajar, quiero ayudar, quiero bendecir, quiero hacer estas cosas.
Si nosotros hacemos, por ejemplo, ministerio, trabajo en la calle, trabajo con la comunidad, sacamos parte de nuestro ingreso y todo lo demás, y no es porque queremos ganar algo, es que ya lo hemos ganado, ya lo tenemos y queremos ser agradecidos. Eso habla fe en acción y acción con fe. La fe confirma la ley, o la ley, perdóname, la ley confirma la fe. Déjeme avanzar aquí, voy a darle a esta aquí. Y eso fue lo que vimos ahí, la primera página ahí, y voy a cerrarlo aquí con la última, esta aquí. Esta es la conclusión. Vamos a pasar aquí. La justicia humana es inadecuada delante de Dios. Recuerda, estamos hablando del capítulo 3, que es la justicia por fe, justificado por fe. La justicia humana, o sea, su justicia y mi justicia, es inadecuada delante de Dios siempre. Nuestra justicia son como trapos de inmundicia delante de Dios. El hombre necesita la justicia de Cristo. La única justicia agradable y aceptable delante de Dios. La justicia de Dios en Cristo se recibe solo por fe. Hermano, no se puede comprar. Y eso es lo que está hablando Pablo. No se puede comprar, y podemos hacer congresos y podemos ayudar y lo que sea y todo, pero es la fe lo que nos va a hacer recibir esa justicia de Cristo, de Dios. Ni la religión, ni las obras humanas, ni la sabiduría. Eso es muy importante también, porque conocemos a veces personas que saben mucho de la Biblia, conocen mucho, pero wow, no muestran ninguna misericordia y no han aceptado esa justicia de Dios a través de la fe en Cristo. La perfecta justicia viene en el momento en que el pecado cree en la persona y el pecador cree en la persona y en la obra de Cristo. Ahí es donde viene esa justicia. Cristo ha hecho la provisión perfecta, no hace falta nada más. Pero entonces, cuando nosotros recibimos eso, entonces nos sentimos como que agradecidos, y debemos sentirnos agradecidos, ¿no? Es como una nueva vida, una nueva oportunidad. Ahora tengo esto, quiero ayudar, quiero bendecir, quiero crecer, quiero aprender, quiero continuar. Eso se encuentra solamente en Cristo. Es un caminar, no es el más fácil, pero es el que hay. Vamos a dejarlo ahí.